Bien, como les dije, estamos con Pilar Rahola, una periodista catalana. Voy a decir catalana, pues sigo española, se va. Y con mis queridas colegas Florencia Donovan, Paz Rodríguez Miel, Florencia Donovan. Alguna vez Paz tiene que estar en la mención. Pero le vamos a hacer una pregunta primero a Pilar. Sí. Tú conoces mucho la Argentina y la veo muy crispada, como estamos viendo. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, las campañas electorales siempre la inteligencia se pone en modo apagado. Para mí, las campañas electorales son estados de excepción de la política. No sale lo mejor en general de los líderes políticos, no salen las mejores propuestas. Es un momento, es un modo propaganda. Es decir, incluso hay chistes sobre ello, ¿no? El infierno vas a visitarlo cuando te has muerto y todo es bonito porque está en campaña electoral, ¿no? Decidiendo si vas o no vas. Es decir, tengo la impresión que si quieres ver el perfil y la profundidad de un político, no lo mires en campaña electoral. De todas formas, la verdad es que el Osperato ha estado muy elegante ante un verbo muy grueso, como el de Milei estos días, hablando de ellos. Me ha parecido que ha tenido un punto de control y un punto de elegancia que se le agradece a un político en campaña electoral. Ahora, ¿cómo lo veo? Están pasando cosas que son, como siempre en Argentina, muy contradictorias. Por un lado ves un avance en el cambio de paradigma económico muy interesante. Eso se lo reconoce todo el mundo sensato al presidente. Dentro y fuera, porque de fuera también la mirada hacia Argentina es, en este tema, Argentina se está convirtiendo en un país bastante serio. Pero después pasan cosas que rompen completamente ese cambio de paradigma que se había prometido. Lo de ficha limpia es un desastre. Es un desastre, Joaquín. Es decir, es inimaginable que una democracia sólida permita que la corrupción forme parte de la representación pública. Y, por tanto, luchar para que los corruptos no puedan acceder a la política me parece que es el ABC de la política democrática. Y que Argentina aún esté batallando esa batalla y que cuando parecía que ya se conseguía, otra vez se fracasa, te remonta a tiempos pasados que no son precisamente buenos, ¿no? Y después yo no acabo de entender, quizá mi mirada lejana me confunde o quizá me da un poco de claridad, esa pelea caínita entre el PRO y la Libertad Avanza. Desde luego, nadie lo entiende, no te preocupes, nadie lo entiende. Me alegro porque no corresponde a un aliado las palabras que, por ejemplo, Milei le ha dirigido a los Penato o a la gente del PRO, ese desprecio profundo. Yo creo que el desprecio, como bien decía ella, es pésimo para la política, porque lo único que hace es convertir el debate de propuestas, que es lo fundamental, en una lucha de barro sucia. Y de ahí no sacas nada. De lo que ha dicho Milei yo no he sacado nada, excepto verbo grueso. Pero le tiene una inquina especial que tiene que ver, yo creo, con esa... Es una relación simbiótica, necesaria, unos necesitan a los otros, están al final dando apoyo a un proyecto determinado de cambio de ciclo, pero al mismo tiempo cada uno quiere matar al otro, lo cual es muy enfermiza la relación. Es decir, parecería que lo normal fuera que hubiera una convergencia cada vez más cercana. Eso permitiría que lo que ha ocurrido hoy no pasara, que Milei no dijera las barbaridades que ha dicho, por ejemplo, de la candidata del PRO, pero no pasa. Cada vez que parece que están tranquilos, necesitan darse un golpe, quizá para marcar la diferencia, ¿no? Al final consiguen, yo creo que confundir muchísimo. Es decir, no me parece, desde luego no me parecen las maneras naturales para dos partidos que son aliados de proyecto y de cambio de ciclo, que es lo que teóricamente tenemos, ¿no? No sé, y luego algunos aspectos, como me preguntas en general cómo veo, te repito, dejando aparte el tema económico, me han preocupado algunas cosas, especialmente... ¿Por ejemplo? Ciertos tics autoritarios que no me han gustado del presidente. El tema Lijo quizás sería la metáfora de ello. Pero a veces cuando uno se cree que es un pequeño mesías que está cambiando la historia de su país, de vez en cuando tiene que bajarse el ego. Porque si no puedes llegar a pensar que ciertamente eres Dios y que por tanto tienes la razón absoluta y que puedes imponer decisiones. Yo creo que Milei, que lo repetimos porque hace falta, lo está haciendo muy bien en economía,
no tengo tan claro que esté representando el cambio de paradigma democrático que creo que necesita Argentina. Resbala, en algunos temas resbala. Pero se me va a enfadar, porque se enfada mucho este hombre. Bienvenida al club, Pilar. Sí, ¿no? Ahí a Florencia le tengo que dar mi solidaridad, que ya se la di por teléfono, se la di escribir, porque a ella también la atacó. Pero los políticos pasan, nosotros quedamos. Es decir, no, pero esta especie de servilismo que se da, yo creo que siempre, especialmente cuando hacemos análisis político, hace falta el gris. Te puede gustar un presidente, un primer ministro por determinados temas, pero tienes que tener el ojo crítico siempre mirando dónde se mueve mal la cosa, ¿no? El kirchnerismo evidentemente ha sido un desastre terrible. Yo creo que nadie que tenga un poco de sentido de la honestidad política quiera que eso vuelva, al menos eso vuelva de esa manera. Es que de ahí no fue ni bueno en lo económico el kirchnerismo. No fue nada. No, y además que realmente se asentó en un régimen corrupto, que corrompió todas las estructuras y los equilibrios del Estado, ¿no? Pero Milei teóricamente era la metáfora de esa voluntad de cambio que Argentina tiene, que sueña, te oía hablar de Uruguay, del paisito, ¿no? Diciendo lo que aprendemos. Lo que tenemos que aprender. Pero ¿te imaginas que Argentina, la gran Argentina, la poderosa Argentina, tiene que aprender formas políticas? Sí. Algo falla ahí, algo falla. Porque tenéis mentes privilegiadas en pensamiento, en conocimiento, en análisis político. Hay mucho análisis y mucho debate político en la Argentina. Pero luego eso se diluye y al final te quedas con la caricatura, lo que hoy estaba... Milei hoy era una caricatura, o su verbo era una caricatura, ¿no? De lo que debe ser la política. Por tanto, no... Tenemos, no sé, Joaquín, tenemos esa frase histórica que no recuerdo de quién es, pero necesitaríamos tener estadistas que piensan en las siguientes generaciones y no políticos que piensan en las siguientes elecciones. Es, no solo la ambición. Paz, ¿cómo venimos para el domingo? Bueno, interesante el panorama para el domingo. El domingo se juegan en realidad 30 de 60 bancas de la legislatura, pero a esta altura del partido todos sabemos que se juega muchísimo más, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? ¿Cuál es el panorama? Hay encuestas, hay muchas encuestadoras que no han dado a conocer sus números, que evidentemente están trabajando para algunos de los candidatos o para el sector privado. Hay otras que sí. ¿Qué es lo que nos muestran esas encuestas? Bueno, haciendo una lectura de 9, 10 encuestas de los últimos días, lo que da en general es a Leandro Santoro primero y al peronista ganando la capital. Efectivamente, lo que vos decías, Herman González, años. El heredero de Herman González en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta es una elección legislativa. Lo que tenemos es entonces, en primer lugar, a la lista encabezada por Santoro. En principio hay otras 2 encuestas, por lo menos de las que yo vi, que en cambio lo dan ganador a Dorni, son las de Opinaya y Sassi Burman. Pero la verdad es que no podemos decir que este resultado, no podemos comprometernos con este resultado, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero sí vemos una línea, ¿no? Porque nos está faltando los Penato, que en el mejor de los casos está luchando por el segundo puesto en estas encuestas que conocemos. Ella dice que van a dar la sorpresa y van a salir primeros. Milei decía que van a ser cuartos. Ellos dicen tener números que indican esto. Es muy difícil saber realmente qué es lo que hay. Lo que sin duda estamos viendo es una posibilidad de que cambie la supremacía en la ciudad de Buenos Aires, que desde hace 17 años la tiene el PRO. Estamos ante el inicio con esta elección de un cambio de ciclo. ¿Y eso sería una consecuencia del triunfo de Santoro? ¿Sería algo que afectaría al PRO políticamente en su conformación? Mira, ¿qué significa esto? ¿En qué medida es un triunfo de Santoro si efectivamente gana Santoro? Bueno, hay una parte que es indudable, adjudicable a él, pero si vos mirás los números de Santoro... Son los números históricos. Son los mismos números, 30 y pocos, es lo mismo que sacó en las generales de hace 2 años Santoro. Claro. O sea, lo que te muestra si este resultado efectivamente se concreta, que es lo que se está viendo hoy... Es que los otros están muy fragmentados, muy divididos. Es una explosión... Por un lado de Juntos por el Cambio, porque no nos olvidemos que no es solamente PRO, sino que ahora estamos viendo, si uno suma PRO más, ni hablar la reta, porque explotó Juntos por el Cambio y explotó PRO. Claro. Entonces tenés una parte de PRO que es la reta, otra parte del PRO que es la gente que se fue
hacia la Libertad Avanza en la misma línea que Patricia Bullrich. Entonces ahí el PRO también perdió. Y después tenés cómo se desarmó Juntos por el Cambio, porque el radicalismo va por afuera, la coalición cívica va por afuera, sin contar además que emerge esta nueva figura que es la Libertad Avanza, donde además veíamos el acto de hace un rato nada más. La Libertad Avanza está decidida a disputar esta pelea con todas sus fuerzas. Milei poniéndose al frente de una elección para legisladores porteños, poniendo a su vocero, que además hace uso de todas las prerrogativas que le da ser el vocero presidencial, entonces como nunca está haciendo conferencias de prensa o anuncios todos los días en su doble rol. Él dice, les pido por favor que no mezclen los roles. Lo cierto es que él está usufructuando y con esta voluntad decidida de jugar todo. Hoy estaban todos los ministros. Ese no es un dato menor. Hay una nota muy interesante que publica hoy Matías Moreno en La Nación que cuenta cómo la Libertad Avanza está decidida a tomar todos los bastiones que han tenido por un lado el peronismo, pero sobre todo el PRO. Entonces vemos cómo está jugando muy fuerte en Recoleta. Recoleta y todo el corredor norte, Belgrano, toda esa zona a donde históricamente el PRO sacó su mayor cantidad de votos, más del 60%. Decía Cecilia Devane en una nota hoy, van por el voto de las Mabeles, como les dicen ellos. Claro. Esto cuenta eso, las señoras de más de 60. Bastante poco simpático, si es un modo para referirse a quienes pretenden que empiecen a votarlos. Florencia, tenemos una novedad con Tierra del Fuego, los celulares, la baja de impuestos. ¿A qué se debió eso? ¿Por qué sucedió eso ahora? ¿Cuál es la...? No la haga hasta acá, porque quiero hacer una última pregunta a Pilar. Bueno, por un lado, Paz decía que el vocero presidencial está de hacer anuncios. Este tal vez fue uno de los anuncios de campaña más relevantes. A ver, sigamos el recorrido de por dónde viene este anuncio. Primero, estuvimos indagando y fíjate que en el acuerdo con el fondo se trata el tema de Tierra del Fuego. En el acuerdo con el fondo, ahí teníamos el documento, habla específicamente del régimen de Tierra del Fuego, ahí lo tenemos traducido, y dice, pero bueno, básicamente es un régimen que contribuye, entre otras cosas, temas impositivos, a las desigualdades. El acuerdo con el fondo, entre otras cosas, también pide eliminar todos los fideicomisos, fondos fiduciarios que tiene el gobierno con fines específicos, entre los cuales también hay un fondo de Tierra del Fuego. No alude específicamente, pero entra en la bolsa. Ahora, ¿tiene que ver este anuncio con esto? Y en menor medida. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre, de hecho lo repite Milei, lo repite incluso gente dentro del Ministerio de Economía, dice, nosotros no estamos en contra del régimen de Tierra del Fuego. Es como un RIGI. Queremos que todo el país tenga RIGIs. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el régimen de Tierra del Fuego y por qué generó tanto ruido? Tenemos unos números. Solo en términos de celulares se habla de que, esto hablaba hoy con una empresa muy grande del sector, hay unos 8.000 empleos relacionados con el tema electrónica en Tierra del Fuego, de los cuales 3.500 serían solo dedicados a la fabricación de celulares. Ahora, ¿qué pasa? Son tan caros los celulares producidos en Argentina y los celulares también que se importan, que esto es dato de las compañías de telefonía. 40% de los celulares que se activan en la Argentina son producidos localmente. Con lo cual hay un 60% que es por contrabando o el que te traes vos de Estados Unidos cuando viajas y te compras el último iPhone. Estados Unidos, ¿no? o Europa también. O de Europa, digo. Ahora, ¿qué es lo que establece cree el gobierno? Que con esta medida que le baja aranceles a los celulares importados, le baja impuestos a los celulares importados, impuestos internos, pero también le baja impuestos internos a los celulares que se fabrican en la isla. Dice, acá los precios tienen que bajar entre el 25 y el 30%. ¿Por qué el ruido de la isla? ¿Por qué el ruido que ya hoy la UOM decretó un paro indeterminado para los trabajadores de la isla? Porque lo que ellos dicen es que aún bajándole los impuestos internos a los celulares de la isla, no pueden competir con los celulares que se importan de China, entre otros lugares. Es un poco lo que pasa con el costo argentino en todo el país. Por más de que a vos te bajen algunos impuestos, la realidad es que el costo de financiamiento es alto, el costo de transporte es alto, lo que se queda al canal comercial también hay un porcentaje. En Tierra del Fuego me decían hoy una empresa, me decía, nosotros tenemos 70 puntos solo entre el canal de comercialización, el traslado.
y otros impuestos. Hay que ver qué pasa. Definitivamente esta medida busca darle competitividad y productividad a la economía argentina, que la gente pueda trabajar con un celular más barato. Veíamos hoy al mobilero de La Nación que le robaron el celular con muchísima angustia, porque reponerlo todavía sale una fortuna. Gracias, Florencia. Tenemos un minuto final, Pilar. Sí. Te quiero preguntar lo siguiente. Hay muchos argentinos que se fueron a vivir a España. Hay muchos que se quieren ir a vivir a España. ¿Cómo está España? Un minuto, Denise, no tengo más. Entonces, no, España está en algunos aspectos repitiendo algunos errores de los que en su momento se provocaron en Argentina. Hay una cierta repetición de los tics kirchneristas en el gobierno de Pedro Sánchez y especialmente también acompañado con la gente de Sumar y de Podemos. A mí me preocupa porque me preocupa que yo que conozco o intento conocer a Argentina, veo cómo se replica de alguna manera lo que el kirchnerismo hizo aquí, allí. En la economía no estamos bien, pero democráticamente la situación yo creo que es muy inestable. Y desde luego los argentinos vienen en masa en Barcelona. Cada vez que juega algún equipo de fútbol argentino salen todas las banderas. Es verdad que hay una voluntad de ir a España realmente importante, Madrid, Barcelona, etcétera. Pero sí que es cierto que no es una situación... me parece Barcelona. Barcelona realmente, sí, yo vivo vivo en el centro y ciudad de Argentina. Es una ciudad casi argentina, sí. Pero es una situación política inestable, donde se repiten, te digo, los tics de aquí de siempre. El verbo muy bajo, las peleas muy cainitas, el tema de la corrupción que no está resuelto. Ahora tenemos un lío enorme con los WhatsApps del presidente que se han filtrado. Hay muy poca seriedad en algunos controles del propio Estado. Se juega muy sucio en el tema judicial. No está en su mejor momento, digamos, está en un momento muy, muy inestable. De todas formas, hablando de corrupción, lo que hace a Lordi es un poco corrupción. Uno no puede jugar a ser el portavoz de una institución como es la presidencia de gobierno y al mismo tiempo ser candidato. Claro. No puedes llevar los dos sombreros, eso tiene que ver con una cierta corrupción institucional. Claro. De esto en España cada día y a todas horas. Es decir, ahora hemos tenido, lo último ha sido el conflicto, la crisis del apagón eléctrico, que tiene que ver con una mala gestión, pero luego tiene que ver con un Sánchez intentando tapar la mala gestión, vendiendo un producto de propaganda, utilizando la pelea con el otro partido, el PP. No es una buena salud democrática la que hay en España. Te agradezco mucho, Pilar. Estaríamos toda la noche conversando con vos, como siempre. Gracias.